Bueno, Juan, muchas gracias por aceptar la entrevista. Como usted sabe, estamos haciendo una serie en torno a la arqueología y su relación con el concepto o con la eh, gestión del patrimonio arqueológico como tal. Entonces nos interesa su visión como arqueólogo profesional y nos gustaría conocer, primero que todo, algo de su experiencia, su formación en este campo. Ok, muchas gracias Diego por la invitación. A ver, yo soy antropólogo egresado de la Universidad Nacional en el 2005. Eh, Mi trabajo en ese tiempo en el pregrado lo realicé en Isnos, San José de Isnos, bajo la tutoría de Carlos Sánchez. Luego de esto decidí irme del país, fuimos con mi familia, nos fuimos para Venezuela. En Venezuela empecé a estudiar una maestría en el Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas, a la par iba trabajando como profesional de investigación y pues ese camino me llevó a los llanos de Barinas y empecé allá en Venezuela a trabajar la arqueología llanera en la región de Cedral. Estuve trabajando alrededor de 5 años en temas relacionados con la agricultura y complejización. Luego de esto viajé a Estados Unidos, a Pittsburgh, a la Universidad de Pittsburgh, a hacer mi doctorado, el cual acabo de terminar hace poco. Durante el doctorado decidí trabajar arqueología, continuar con el tema de la arqueología llanera y trabajar una región que aquí en Colombia pues básicamente estaba relativamente olvidada, que fue en Casanare, en Katanga, donde Santiago Mora hizo su tesis de pregrado en el 80. Ujú. 35 años después decidí pues trabajar ahí. Eh, Básicamente es el recorrido que he tenido en lo académico. Cuando regresé a Colombia hace 3 años, estuve trabajando como interventor del proyecto Nueva Esperanza por Codensa. Básicamente es como la experiencia que he tenido como profesional Ujú. hasta el momento. Actualmente estoy culminando una fase de la investigación en llano, pensando ya en otra región para poder trabajar y poder realizar un estudio comparado. Ok, Juan. Bueno, pues lo conocemos también por su activismo, digamos, en función de fortalecer la agremiación de la arqueología en Colombia. Y digamos, en torno a eso, pues se está viendo hoy en día un proceso como de oxigenación, porque finalmente también hay una nueva generación que viene de pronto a reemplazar los procesos también de agremiación que venían como en el pasado, que se han ido como diluyendo y en torno a todo este proceso como de una nueva activación de la arqueología, digamos, desde su ejercicio disciplinar. ¿Cuál es su posición o usted qué piensa de la arqueología de hoy, específicamente en nuestro contexto colombiano? ¿Qué rol debería jugar? Bueno, digamos, la arqueología en la que yo me formé era una arqueología muy académica. Realmente pues mi recorrido ha sido básicamente académico. El, Cuando yo estaba en pregrado recuerdo mucho eh, estar en San José de Isnos. En esa época estaba la violencia y entraron los paramilitares, recuerdo mucho, y una de las familias que me ha prestado mucho apoyo, un par de personas de esa familia fueron asesinados. Recuerdo mucho en ese momento, pensando como estudiante de la Nacional, cuál era el rol qué podían hacer los arqueólogos. Los arqueólogos debían denunciar eso, era gente que había trabajado conmigo, gente con la que había compartido la mesa, con la que habíamos dormido, más de una vez por allá metidos en medio del monte, ¿sí? Creo que esa reflexión, ese momento para mí, cuestionó mucho lo que era la arqueología y creo que desde ese momento he tratado de vincular la arqueología con lo que es la sociedad. Para mí creo que la arqueología lo que más nos puede ofrecer a nosotros es la posibilidad de pensar o pensar nuestra sociedad desde distintas perspectivas.
El hecho de que existan múltiples pasados, como decía un profesor mío, brinda la posibilidad de que haya múltiples futuros también. Y ese reconocimiento de esa diversidad creo que es importante. Y la lección que la arqueología nos puede dar como sociedad creo que es fundamental en ese sentido. Reconocer que hay diferencias, reconocer que han habido distintas trayectorias históricas, que no todos tenemos que llegar al mismo punto, que no todos debemos ser lo mismo. Creo que es la principal contribución que puede hacer la arqueología. Y obviamente, siendo una ciencia que se considera humana, social, pues debe tener un impacto en la sociedad en la cual la estamos haciendo. O sea, creo que ha sido la lección que he ido aprendiendo desde ese momento de San José de Isnos. Después lo viví años después en Venezuela con la revolución bolivariana. También lo viví desde otra perspectiva, y ahora en este papel que hemos estado jugando, creo que un conjunto de colegas, pues creo que eso es lo que nosotros aspiramos, que realmente la arqueología deje de ser una arqueología de salones, una arqueología de libros, sino que sea una arqueología que realmente tenga un impacto, sea pequeño, sea grande, pero que tenga algún impacto en la sociedad en la que hoy vivimos. Pues a propósito, hoy en día se discute, más allá del rol de la arqueología como ciencia, también la arqueología como una práctica que ya está involucrada, digamos, en lo que son las dinámicas del desarrollo, específicamente lo que se llama la arqueología preventiva. Y pues, se ha llegado ya como a discutir mucho y inclusive hay mucha crítica sobre esa arqueología preventiva, si es más una ciencia o es negocio. Usted mismo creo, nos ha planteado eso desde su página de Facebook. ¿Usted qué opina? Bueno, primero que todo quiero decir algo. Para mí, cualquier ciencia y cualquier persona que ejerce una ciencia, que es científico, que es un académico, debe ser consciente que lo que nosotros hacemos tiene un contenido político. Y desde ahí pienso yo que uno debe argumentar sus posiciones políticas. Para mí, cuando hice esa pregunta, ¿qué es la arqueología? ¿Es una ciencia o es un negocio o es una posición política? Para mí lo que está pasando en este momento es que nosotros básicamente en la arqueología preventiva estamos vendiendo zonas libres de basura arqueológica. Las empresas están contratando no por unos estudios que nos ayuden a comprender unos fenómenos que ocurrieron en el pasado, sea remoto, sea muy remoto, o sea más reciente, pero que ocurrieron en el pasado. Lo que nosotros estamos viendo es básicamente un esquema de negocio donde las empresas que requieren los servicios de los arqueólogos contratan a estos profesionales, y los profesionales básicamente lo que hacen es generar un proceso donde las áreas donde se van a ejecutar proyectos de infraestructura, petróleo, mineros energéticos, esas áreas son limpias. Básicamente hay una esterilización de esos yacimientos arqueológicos. ¿Sí? Entonces, eso me ha llevado a mí a pensar realmente en qué estamos nosotros como arqueólogos, realmente qué es lo que estamos nosotros haciendo, si esto realmente tiene un impacto en términos del conocimiento, que es al final lo que le interesa a cualquier ciencia, ¿sí? Es la razón de ser de una ciencia, o si sencillamente nos perdimos y nos dejamos aplicar o contaminar de una lógica desarrollista, donde básicamente lo que nosotros tenemos son unos contratantes, unos planificadores y unos desarrolladores de proyectos que nos imponen a nosotros una serie de requerimientos y que nosotros sencillamente y reflexivamente hemos ido reproduciendo. Y ahí viene el tema para mí de que es necesario empezar a mirar estos temas, empezar a reflexionar. Es decir, nosotros no podemos seguir siendo acríticos. Tenemos que entender que la única forma en que el conocimiento se acumula, avanza, y también la forma en que ese conocimiento se transfiere a la sociedad, parte de esa crítica y de esa autorreflexión. Si nosotros no lo hacemos, pues estamos perdidos. Y es lo que yo veo hoy en día, es básicamente un caos en relación a lo que pues, a nosotros nos apasiona, que es esa y por eso estudiamos, ¿sí? Esa es la razón. Entonces, en este momento yo veo más que la arqueología cada vez es más un negocio, sobre todo esa arqueología preventiva, que
una ciencia como tal. Sí. ¿Cómo se podría suplir esa deficiencia que está presentando pues, ese tipo de arqueología? Pues sobre todo sabemos pues, que por sus condicionamientos técnicos y también normativos, pues genera unos productos como son los informes de arqueología, los famosos ARQ, pero parece ser que no van más allá. Pues no sé, Juan, ¿cómo se imagina usted una arqueología preventiva ideal? Bueno, esa es una pregunta bien difícil, ¿no? Porque decir que una persona defina cómo se debe hacer la arqueología en el país me parece como muy ambicioso, porque cada uno vive una realidad. Si nosotros lo pensamos, por ejemplo, en términos de las regiones, cada región tiene un problema, cada región, a partir de las particularidades de ese registro, esos yacimientos arqueológicos, los arqueólogos tienen que confrontar una serie de problemas. Y esa serie de problemas está relacionada, por ejemplo, en la arqueología preventiva con la forma en que se contrata. Entonces, si nosotros vemos en Colombia cómo esa particularidad del registro arqueológico también impone una serie de problemas cuando estamos hablando de proyectos de arqueología preventiva, pues decir una persona desde acá, desde Bogotá, es que la arqueología que nosotros necesitamos esta me parece muy ambicioso. Sin embargo, sí creo que deben haber unos elementos mínimos que nos permitan replantear la forma en que se está haciendo la arqueología hoy en el país. Cuando digo la forma, me refiero al sistema de gestión que hay implícito, pues, que se deriva de toda la aplicación de toda la normatividad, ¿sí? Que es donde, por ejemplo, coincido con el profesor Botiva, que en el ICANN o las instituciones se han centrado en lo normativo, pero no entienden esos otros procesos que van mucho más allá de lo normativo, procesos que son de orden económico, de orden gerencial, y, que tiene que ver con la planificación de los proyectos, pero también procesos que están afectando, impactando a la sociedad, a las comunidades donde se están desarrollando los proyectos. Entonces, pienso yo que esos mínimos deben, uno, estar, obviamente, para mí como arqueólogo, pues uno orientado a la recuperación de un conocimiento sobre ese pasado, en cuanto nos pertenece como especie, no, ni siquiera como colombianos, que es el otro tema, ¿no? La identidad. Pero cuando nosotros lo vemos en un contexto mucho mayor, es un conocimiento que nos pertenece como especie, que nos cuenta de dónde venimos y nos podría dar una luz hacia dónde vamos. Entonces, esa creo que es una base que es bien importante. La otra es una reorganización de ese sistema de gestión, pero no solo un maquillaje, ¿sí? Hacerlo ver más bonito, sino realmente esa reorganización debe ser una reestructuración profunda que haga o que atienda las necesidades no solo de los arqueólogos, también de la sociedad y de las empresas, que obviamente, es decir, es el contexto en el que estamos, son las necesidades que existen en este momento. Entonces, creo que cuando nosotros realmente logremos integrar esa perspectiva, podremos avanzar un poco en lo que podría ser una arqueología ideal, entre comillas, sabiendo que las formas de hacer arqueología son transitorias, ¿sí? Se van modificando con el paso del tiempo. Juan, en ese juego, pues que finalmente usted mismo pues, ha enunciado actores como las empresas, el mismo ICANN, los arqueólogos, pues ahí se empieza a ver que es más complejo de lo que parece ser simplemente una solución desde la arqueología. Estamos ya en el campo también de lo público porque se trabaja con un patrimonio que se considera es de la nación. Por lo tanto, ¿usted considera que esta arqueología debería también abrirse a un diálogo también interdisciplinar y también intersectorial para que logre también dar o sea, construir ese ideal? ¿O cree que eso se da simplemente desde el propio seno de la arqueología y...? Sí, como usted lo dice, la discusión va a lo público. Y ahí me voy a ir por dos puntos.
Lo primero es la concepción que hay en ese momento de lo público desde el Estado, desde las instituciones que tienen una obligación o cumplen un rol de administradores de lo que se considera como patrimonio arqueológico. Para mí, y eso no solo con las instituciones que están relacionadas con el patrimonio arqueológico, sino en general en Colombia con todas las instituciones. Creo que una de las visiones distorsionadas de los funcionarios públicos es que se les olvida que ellos no trabajan en una empresa privada, que ellos están obligados a atender los requerimientos de los ciudadanos. Es decir, en pocas palabras, nosotros, no el presidente, no los concejales o los congresistas, nosotros, el conjunto de la nación, los ciudadanos colombianos, somos sus jefes. Y en esa medida, lo público, que cada vez parece más privado, ¿sí? Debe tener una característica que es la interacción con la sociedad donde está funcionando. Ese ámbito de lo público en este momento está totalmente restringido y las instituciones se perciben como entidades privadas. Y creo que eso está pasando en este momento con el ICANN. El ICANN, por ejemplo, es una institución totalmente cerrada donde se toman decisiones de arriba hacia abajo, pero no hay una consulta abierta, no solo con los arqueólogos, sino también con las comunidades, con las empresas, como usted lo dice, con los distintos sectores que están involucrados en el manejo del patrimonio arqueológico. Esa es la primera noción de lo público. La segunda, efectivamente, es lo arqueológico. Negar en este momento, es decir, en 2017 negar la transdisciplinaridad es un error, ¿sí? Es un claro sesgo, y nosotros no reconocer que la arqueología en los últimos 80, 90 años ha avanzado en conocimiento por esa transdisciplinaridad es básicamente un error. Nosotros nos nutrimos de otras ciencias, desde lo teórico, lo metodológico, lo técnico. Entonces, ¿por qué negar esa participación de otras disciplinas en la comprensión, en la divulgación de lo que nosotros consideramos compone lo arqueológico? Entonces, pienso que es necesario el trabajo transdisciplinario en arqueología, siendo hoy, ya estamos casi en 2020, ¿no? Entonces negar eso me parece realmente retardatario. Ok. Y bueno, entonces, ¿usted considera entonces que la arqueología va más allá de su ejercicio como ciencia y pues se incrusta dentro de lo que podríamos llamar algo más amplio como la gestión del patrimonio arqueológico y cultural en general? Por lo que le entiendo, ese rol de la arqueología debe reconocer ese ámbito más amplio, pero entonces ¿de qué manera se podría hacer operativo, sabiendo por ejemplo que en la formación, y ahí sí entramos digamos a su ámbito también como académico y profesor, cómo funcionarían o cómo se está direccionando desde las academias, usted cómo ha visto el perfil del profesional actual en arqueología en cuanto a su relación como más amplia con esa gestión del patrimonio? Pues mire, yo aquí, es decir, hablando como docente, es preocupante ver cómo hay algunas universidades que sencillamente en sus programas están ignorando la realidad de lo que hoy es lo que significa gestionar el patrimonio arqueológico, no solo estudiarlo. Es decir, creo que todavía seguimos, hay algunas universidades que siguen en ese rol de formadora de arqueólogos que se piensa solo van a ejercer su profesión en la academia, lo cual es una quimera. Sabemos cuántas posiciones hay en las universidades para que los arqueólogos puedan ejercer como profesores. Es limitada, ¿sí? No tendremos más de 30 posiciones en todo el país, 40 posiciones, digamos, exagerando, digamos 50. ¿Y qué pasa con el grueso, el resto de arqueólogos? Entonces, pienso que como usted lo decía
lo conversábamos antes, pareciera que hay un recambio generacional, pero en los pensum académicos de algunas universidades no se nota eso. No se nota que se considere un profesional que no solo esté formado para intervenir el patrimonio arqueológico, sino que vaya más allá. Ese más allá es la comprensión de la dimensión social que adquiere el registro arqueológico. Entonces creo que se requiere ir más allá en formar a los profesionales transdisciplinarmente. Me refiero, por ejemplo, en la parte de preservación, conservación, museología, divulgación, educación en la arqueología, por ejemplo. Es un tema que no se está hablando en este momento. ¿Cómo nosotros hacemos para que todo esto que está en estos libros contenidos llegue a las personas? Debe haber una formación en educación en arqueología que permita que nosotros podamos, o los profesionales de la arqueología puedan precisamente transferir ese conocimiento a las comunidades y puedan interactuar con otros profesionales. Es decir, es clave esa interacción. La interdisciplinariedad se hace necesaria, pero digamos, ¿usted cree que también se está requiriendo ya programas de posgrados específicos en arqueología y conservación, arqueología y divulgación, arqueología, etcétera? ¿Eso será posible que se dé? ¿Usted cómo ve el ambiente dentro de la academia? Hace poco, pues el año pasado, la Universidad Externado inauguró un diplomado. ¿Usted cree que es una tendencia que se puede potenciar, que se va a mantener en el tiempo? O sea, que empiecen a salir ese tipo de... Sí, de hecho ya está saliendo. Mire usted, por ejemplo, la Universidad del Norte. Sé que la Universidad de Antioquia también está preparando una maestría. Entonces, yo creo que es el ciclo normal. Natural. Es decir, nosotros, recuerdo mucho en el 2004, 2005, escuchar al rector de la universidad, Marcos Palacios, creo que era en esa época, decir que lo que recibíamos los estudiantes de antropología era mucho, y que nosotros básicamente nos estaban formando como si tuviéramos una maestría, y eso básicamente pues llevó a la legitimación del desmonte de una cantidad de cursos, materias, que ahora en la actualidad los muchachos que están, por ejemplo, en la Universidad Nacional no los están recibiendo. Entonces la visión básicamente de negocio que se estableció a comienzos de los años 2000, pues está teniendo ahora un impacto 10, 15 años después. ¿Cuál es el impacto? Pues precisamente que los profesionales cada vez salen con menos conocimiento. Recuerdo mucho, cuando yo me gradué uno tenía que presentar una tesis de grado. Se tenía que ir a campo, tenía que hacer todo el proceso, ¿sí? En ese momento, por ejemplo, los estudiantes de la Nacional se gradúan con un trabajo de grado, ¿sí? Que es básicamente un ensayo. Algunos estudiantes pues intentan ir un poco más allá, pero entonces ese panorama de desprofesionalización que hubo en el comienzo de los años 2000 ha tenido un impacto, y creo que desde las universidades se está reconociendo esa necesidad de generar espacios donde se pueda continuar la profesionalización de antropólogos y arqueólogos, y pues es algo bienvenido. Ahora bien es qué tantos estudiantes, qué tantos programas, o sea, la Nacional tiene su programa de maestría, y los Andes, por ejemplo, tiene maestría, doctorado. ¿Qué tantos estudiantes pueden o qué tantas personas pueden acceder a ese tipo de educación? Cuando los costos es un tema central, cuando la gente tiene que trabajar para pagarse sus estudios, y en un esquema de trabajo como el que manejamos los arqueólogos es muy complicado lograr seguir estudios de tercer y cuarto nivel. Entonces, esas particularidades me imagino que las universidades tendrán que diseñar también programas flexibles que permitan continuar la profesionalización de los arqueólogos y los antropólogos en el país. Bueno, creo que es innegable que el boom de la arqueología como, digamos, académica, de todos estos programas que usted comenta, tiene que ver y está relacionado íntimamente con el boom de la arqueología preventiva, y al mismo tiempo también con que desde
digamos que ya desde el 2008 con la ley 1185 hay un piso muy fuerte para que legitima, por ejemplo, la arqueología preventiva, y el ejercicio de la arqueología como tal entonces se consolida y se empieza a ampliar la oferta en las universidades. Eh, en ese sentido, pues sí está muy ligado a la arqueología preventiva, como esta proyección hacia el futuro, y no sabemos hasta cuándo vaya a mantenerse en el tiempo, porque pues también como que eso está definitivamente ligado a la economía. Sabemos el caso de España con la crisis que pues esto ha llevado a que los arqueólogos también entren a replantearse y a reinventarse. Y aquí en Colombia creo que se ha visto como ese es un modelo que es posible que pase, ¿no es cierto? A partir de ahí, digamos, del ejercicio tan activo que se está teniendo en torno a la arqueología preventiva, ¿usted qué opina o bueno, qué considera usted que debe haber dentro de ese gremio unas reglas de juego, pues que creo que también ustedes lo han planteado desde la asociación, de que exista una ética, un código deontológico como se le llama, para que reglamente o que quienes se acojan al mismo pues como que jueguen un rol ético respecto a su profesión y también respecto a la sociedad? ¿Usted cómo cree que se pueda construir ese código de ética, si eso es posible, o conoce experiencias en otras partes y qué ha pasado con eso? Sí, a ver, el asunto de eso, de las reglas de juego, yo pienso que va más allá, más allá de lo laboral, ¿sí? Sé que muchos colegas, pues uno lo ve en las redes, le escriben, sé que hay muchos colegas que están muy preocupados, pues obviamente por lo laboral, es lo inmediato, es la subsistencia de esas personas. Pero pienso que ese es uno de como de las aristas que tiene implicaciones éticas, ¿sí? O sea, digamos, la terciarización, la subcontratación, obviamente es importante porque tiene un impacto directo en la forma en que se está haciendo la arqueología. Sin embargo, también hay otros criterios que pienso que son importantes. Por ejemplo, cuál es la responsabilidad de los profesionales frente al manejo de los yacimientos arqueológicos. ¿Cuál es la responsabilidad de esos mismos profesionales en relación a la información y el manejo y divulgación de esa información? También es súper importante. Porque es que la única forma en que la sociedad empieza a darse cuenta la importancia de la arqueología es cuando nosotros contamos qué están haciendo los arqueólogos, por qué es importante la arqueología, qué estamos nosotros aprendiendo de las sociedades del pasado. Entonces, esa segunda arista creo que también es muy importante, la de la transferencia, la responsabilidad. Otra arista que considero que es esencial es en relación a la forma en que nosotros ejercemos la arqueología en sociedad. Estamos teniendo cada vez más casos de comunidades que protestan, que se quejan, que son agredidas o que se sienten agredidas no solo por los arqueólogos y los antropólogos, sino extendiendo en un marco mucho más general de la empresa, de todo este negocio, es realmente por esos megaproyectos. Porque creo que hay que distinguir muy bien cuál es el papel de los arqueólogos en esos proyectos, y a veces se percibe como que son los arqueólogos los culpables de todo, y realmente lo que nosotros desconocemos lo que hay detrás de esos proyectos, cómo ha sido, por ejemplo, el manejo en la adquisición de predios, en la comunicación con las comunidades, la divulgación de los planes, por ejemplo, de licencias ambientales. Entonces los arqueólogos estamos ahí como metidos en medio de todo ese panorama, de ese caos, y nosotros no sabemos muy bien cómo actuar. Algunas personas, cuando hemos hablado de lo del código ontológico, de un manual de prácticas, piensan que es que queremos nosotros adueñarnos de un negocio o queremos ser los nuevos policías de la moralidad arqueológica. Y no se trata de eso. Se trata de entender que es que las malas prácticas generan una percepción negativa en el público no arqueológico. Y eso tiene unas consecuencias como ciencia. Eso no es inocente. El que nosotros como arqueólogos
por ejemplo, intervengamos el patrimonio acompañados del ESMAD, tiene una consecuencia clara, y es que estamos usando la arqueología, o al menos estamos permitiendo que la arqueología se vincule a la represión en el país, y eso no puede pasar, es una cuestión ética. Entonces, todos esos escenarios que tenemos en el país, no sé cuántos proyectos estén este año funcionando, me imagino que son más de 1000 proyectos, pues generan unas situaciones, y nosotros debemos como colectivo saber cómo actuar frente a unas situaciones que nos afectan como colectivo. Y creo que eso no se ha percibido muy bien, porque la idea de gremio aquí en Colombia realmente es muy pobre. El gremio, cuando hablamos de gremio, se busca unos beneficios, pero no se entiende que es que los beneficios hay que construirlos, y que usted no tiene beneficios si no hay un porqué, ¿ve? Entonces, nosotros estamos muy fragmentados, y cada uno está defendiendo su propia agenda, cada uno está defendiendo su propia parcela, como lo hacían hace décadas atrás los arqueólogos. Entonces, rencillas entre ellos, orgullo, peleas por unas cosas que no tienen sentido. Cuando nosotros coloquemos realmente lo que es la arqueología por delante como profesión, creo que vamos a poder avanzar realmente como colectivo. Y cuando entendamos que lo que nosotros hacemos como arqueólogos, antropólogos, tiene unas consecuencias sociales, creo que nos vamos a ver cada vez más abocados a generar un código de estos, que tenga precisamente que nos genere unas reglas de juego, unos lineamientos de cómo actuar nosotros en sociedad. ¿Conoce experiencias exitosas en otros países con códigos de ética? Bueno, yo por ejemplo, lo que sé de Ecuador, creo que los colegas en Ecuador, realmente pues Ecuador no solo las transformaciones sociales que han ido ahí en Ecuador en los últimos 10, 15 años, pues han afectado también la arqueología. Y lo que uno ve en la arqueología ecuatoriana es una responsabilidad, un diálogo entre los colegas. Acaban de fundar el Colegio Ecuatoriano de Arqueología. Eso demuestra una coherencia entre el colectivo, y también un impacto en términos de lo que se está produciendo en Ecuador en relación a las sociedades, a la sociedad, a las comunidades donde se está haciendo arqueología. La experiencia en Brasil también creo que es muy importante. Estamos viendo cómo el avance de una lógica neoliberal ha ido desmontando una normatividad, una legislación en términos de la protección del patrimonio arqueológico en Brasil, pero vemos cómo los colegas están trabajando de la mano, y cómo hay también participación de comunidades apoyando y defendiendo el patrimonio arqueológico. Entonces creo que esos son los casos como más cercanos que nosotros tenemos, y que muestran una lógica y un éxito, pues al menos en lo que va de ese proceso. Y pienso que eso demuestra que sí hay una posibilidad de transformar la arqueología. Estaba pensando también en Estados Unidos con el NACPRA, el impacto que ha tenido en las comunidades indígenas, aunque ha recibido críticas, pero también ha tenido un impacto positivo en términos de reconocimiento de lo indígena en Estados Unidos, y de las consecuencias, por ejemplo, en términos de la recuperación de lo que nosotros los arqueólogos llamamos restos óseos, pero las comunidades indígenas llaman ancestros. Entonces creo que esa ha sido una gran experiencia, y ha sido, pienso yo, experiencias que se han gestado no solo por parte de los arqueólogos, sino por parte de múltiples actores que convergen en lo arqueológico. Ahora que habla del NACPRA, ¿usted considera que es posible una arqueología desde un paradigma diferente al positivista de la ciencia? Decir como que se pudiera abordar desde una epistemología diferente, por ejemplo, la cosmovisión que tienen los indígenas, y hay experiencias que se conocen, pero son apenas muy pequeñas, muy dispersas, y
se pueden contar con los dedos de una mano, si empiezan a aparecer otros actores diferentes con otra epistemología, por decirlo así, ¿podrían entrar al juego de la arqueología pública? Yo diría sí, pero hay que matizar la respuesta. Uh-huh. Estoy pensando, por ejemplo, en las comunidades indígenas. Es decir, nosotros tenemos comunidades indígenas en Colombia que básicamente, pues, en la discusión de lo arqueológico han estado relegadas. Han estado relegadas porque no pueden o no quieren participar, no. Han estado relegadas sencillamente porque no le hemos dado los escenarios para poderlas escuchar. Pienso que sí, que es importante en cierta medida vincular esos conocimientos. Pienso es que un poco como la etnohistoria. La etnohistoria, nosotros básicamente estamos leyendo lo que otros vieron en otro momento y usamos eso como una fuente de hipótesis en una tradición positivista. Uh-huh. Y tratamos de, a partir de esas hipótesis, estudiar el pasado. ¿Por qué no hacer lo mismo con las comunidades indígenas? Nosotros siempre pensamos que, por ejemplo, las comunidades indígenas todo es mito, todo es fantasía, y eso es un gran sesgo, un grave sesgo. Nosotros podemos efectivamente tratar, como lo hizo el profesor Luis Guillermo Vasco, de vincular ese conocimiento de las comunidades indígenas a la investigación arqueológica. Claro que puede haber un paradigma distinto al positivismo, de hecho, pues, ¿cuántos paradigmas hay en arqueología? La cuestión es cómo dialogan esos paradigmas, cómo también esos paradigmas empiezan a entrelazarse entre ellos mismos y cobran cierta coherencia. Uh-huh. Entonces, pensaba yo, o discutía hace poco con dos alumnos arhuacos sobre la necesidad de cómo ellos se lo plantean como arqueólogos indígenas en 2020. ¿Cómo va a ser la arqueología que ellos van a desarrollar? ¿Cuál es la arqueología que van a desarrollar cuando ellos tienen claro que debe tener un impacto positivo para sus comunidades? Uh-huh. Entonces, ¿cómo nosotros generamos esos procesos? Hace 10 o 15 años pienso que hablar de estos temas era totalmente vedado. En este momento nosotros tenemos que ser conscientes cada vez que esos paradigmas epistemológicos pueden ser modificados y que debe haber un diálogo, y debe haber un diálogo entre esas distintas perspectivas de conocimiento. No quiero decir que el uno sea más válido que el otro, pero sí debe haber un diálogo y deben haber también unos límites dentro de ese diálogo. Uh-huh. ¿Sí? De tener muy claro hasta dónde podemos llegar con cada uno de esos enfoques, de esas perspectivas epistemológicas. Uh-huh. Creo que es muy importante, pero estoy convencido que el diálogo es necesario. Sí, pues lo digo porque también hoy en día se está viendo en muchos casos el empoderamiento de las comunidades con esto que se considera el patrimonio arqueológico que está en sus territorios, ¿no? O sea, vimos el caso de San Agustín hace varios años, hay todo un movimiento que a partir de ahí se despertó como de reapropiación y como de orgullo local. Y también ahí, a partir de eso, pues digamos, empiezan a salir ya unas iniciativas de exigir por derecho, por ejemplo, el caso de la repatriación de la estatuaria del macizo colombiano que está en Berlín. Sí. ¿Qué opina usted de eso? Y sobre todo, pues personalmente lo he percibido, ¿por qué para este caso de San Agustín no hay un apoyo de la academia, de las instituciones? Como le digo, ha sido un proceso muy particular de la comunidad, una acción popular que ya llegó a estrados, altos estrados de aquí en la Corte de Cundinamarca, y ya se le exigió al Estado que tiene que hacer la solicitud a Berlín para la repatriación. Pero esto no nació ni de la institucionalidad, ni hubo un reclamo académico, pero sí es de las comunidades. ¿Qué opina usted de este proceso, por ejemplo, que es como, digamos, un modelo de lo que está sucediendo también? Después, si quiere, abordamos el caso de Santa Rosa de Cabal, pero ¿qué opina? Pues mire, yo pienso que en muchos aspectos nosotros hemos sido inocentes como arqueólogos, ¿sí? ¿A qué me refiero? Nosotros producimos un conocimiento y pensamos que el conocimiento solo lo estamos produciendo para nosotros mismos. Con esta era digital, con todos los avances que hemos tenido,
Usted ve, por ejemplo, National Geographic, Discovery, desde hace años lo arqueológico se tomó las pantallas. A veces lo han desvirtuado y entonces lo volvemos a, como el tema de alienígenas ancestrales. Pero los programas en general, la arqueología ha tenido un gran boom también en los medios de comunicación. Y eso lleva a que la gente empiece a consumir el conocimiento arqueológico. Y ese conocimiento arqueológico empieza a ser una herramienta para las comunidades, herramienta que en ocasiones es de reivindicación. Entonces, esos procesos que están sucediendo, cuando sucedió lo de San Agustín, con lo del retorno de los ídolos, esta exposición que planificó Fabián Sanabria y que básicamente violentó a la comunidad de San Agustín, nosotros vimos cómo esas comunidades tenían la capacidad de organizarse, de actuar en defensa de lo que consideraban fundamental para ellos en torno al patrimonio arqueológico. Entonces, si bien estas iniciativas surgen de las comunidades, hay que reconocer que es un proceso que inconscientemente nosotros también lo hemos generado. Me refiero al inconsciente en términos de esa producción y cómo la gente se ha ido apropiando del conocimiento. Entonces, ayer por ejemplo hablaba con un colega y me decía, mire, antes la gente llevan 200 años de huaquería en distintas regiones del país y la gente hace 10 años, 15 años no hacía nada. Hoy con las redes sociales entonces la gente ahora sí se preocupa. Y la reflexión que después de unas horas de hablar con esta persona yo hacía es, también hay que reconocer ese impacto que ha tenido ese boom de la arqueología, inclusive la preventiva, en acercar la arqueología a las comunidades. Entonces que las personas ahora, las comunidades, los grupos de activismo patrimonial en relación a lo arqueológico, estén en ese momento ejerciendo un derecho, estén ejerciendo una acción en defensa de ese patrimonio arqueológico es súper importante. Es decir, creo que no hay un mayor éxito que ese, mostrar cómo se ha transformado en menos de 10 o 15 años el panorama o la percepción pública de lo que es lo arqueológico y tener comunidades hoy comprometidas reclamándole al Estado en torno a la defensa del patrimonio arqueológico. Yo creo que eso es un éxito. Juan, ¿por qué cree que la academia ni las instituciones han estado apoyando estos procesos? Yo pienso que es una lectura tanto sesgada desde la academia y desde las instituciones públicas. Es decir, siempre ha habido este rollo de subvalorar el conocimiento y los discursos alternos en relación a lo arqueológico. La famosa multivocalidad de la que nos hablaba el profesor Cristóbal Géneco. Pienso que es muy importante reconocer esos procesos y que la academia efectivamente y las instituciones públicas que están obligadas además por ley se vinculen en esos procesos. Es decir, me parece que también hay muchos intereses en torno a las instituciones públicas que tienen esa obligación, intereses también de tipo político. Uno lo reconoce cuando ve hablando a la canciller diciendo que básicamente no se puede hacer un proceso porque va en contra de las leyes internacionales. Uno reconoce que ahí hay también un tema político y que a las instituciones tampoco les interesa vincularse o apoyar esos procesos, ¿sí? Pues obviamente toda una estructura del Estado que impide que eso suceda. Por parte de la academia creo que falta, aunque hay un activismo también por parte de la academia, también creo que hace falta ir un paso más allá. Y ese paso más allá es escuchar esas voces y también dialogar con esas voces y establecer una voz en común. No, en este proceso que llevamos nosotros, algo que he aprendido es que no todas las veces podemos estar de acuerdo, eso es cierto, pero esos desacuerdos también tienen un nivel de negociación, un nivel de encuentro, y hay que mostrar eso. Y la academia no puede seguir de espaldas a la sociedad. La academia en relación a lo arqueológico tiene que vincularse, tiene que reconocerlo. Si siguen detrás de los muros, lo que vamos a tener, de los muros de las universidades, lo que vamos a tener cada vez más y más conflictos. Y tenemos que dar el paso para precisamente tener un nuevo panorama en relación a nuestra interacción con las comunidades.
Juan, y pues ya para terminar, ¿cómo hacer operativo, cómo materializar esa necesidad de vinculación, cómo trascender el ejercicio de la arqueología hacia realmente a la sociedad? O sea, volvemos casi que a la pregunta inicial y a lo que a usted le surgió con su experiencia en San José de Isnos, en Venezuela. ¿Cómo hacer realmente que esto sea posible? ¿Cómo se imagina usted cuál es el camino? Mire, yo creo que el camino es empezar a cuestionar los paradigmas. Lo viví como usted lo dice, lo viví en Isnos, lo viví en Venezuela, lo viví cuando estaba en el proyecto de Nueva Esperanza. Digamos, cuando empezamos con lo de Nueva Esperanza, todo el mundo decía que, que era imposible tener un plan de arqueología pública ambicioso, porque básicamente las empresas no iban a invertir unos recursos y básicamente lo que nosotros pensábamos era el mismo guión de unos folleticos, unos talleres y ya. Lo que demostró el trabajo fue un proceso de convencimiento de las empresas y llevarlos a mostrarles cómo esa inversión que hacía era inversión en la sociedad. Y fue un trabajo que surgió de muchas discusiones con otros colegas, con instituciones, con las empresas, con las comunidades que fueron fundamentales, las cuales llevaron a una comprensión de un fenómeno en relación a un proyecto arqueológico. ¿El fenómeno cuál era? La necesidad de apropiación, como usted lo ha hecho muchas veces, del conocimiento arqueológico, la apropiación social. Entonces, pienso que para generar esa transformación, lo que se requiere, primero que todo, es la voluntad. Aquí si nosotros no partimos, si nosotros seguimos en esto mismo, todo el mundo con la misma actitud, las instituciones, los arqueólogos, no vamos a poder generar ningún proceso de cambio. Entonces yo pienso que lo primero que debe haber es ese cambio de actitud y el reconocimiento de que la arqueología en el siglo XXI no puede ser la misma arqueología del siglo XIX. Y en este momento nosotros estamos haciendo una arqueología empapada del siglo XIX con una lógica económica del siglo XX. Y no reconocemos que ya el tiempo pasó y que aquí hay unas nuevas realidades en las que los arqueólogos deben tener una voz, una acción orientada, ética, que reconozca esa diversidad de voces en relación a lo arqueológico. Bueno, Juan, muchas gracias por todo. Gracias, Diego, usted por... Entonces, ¿algo más que nos quiera compartir? De pronto alguna idea que se quedó suelta. Pues por el momento creo que no, Diego. Okay. Creo que ya hablamos de... Bueno, Juan, le agradecemos este aporte. Esperamos sumarlo pues a las entrevistas que estamos haciendo con otros colegas suyos y otras personas que trabajan en el medio de la gestión del patrimonio arqueológico. Y bueno, muchas gracias, Juan. Listo, Diego, muchas gracias a usted.